Bienvenidas familias a este Clary en vivo de las 15. Hoy vamos a hablar sobre la elección de la escuela, pero antes de la elección de la escuela, sobre la decisión de escolarizar. Este es el vivo número 25 de la comunidad 25. Voy a tener que hacer algo especial esta semana, no sé, tendría que haberlo hecho hoy, pero bueno, acá estoy. Bienvenidas, qué bueno que se pudieron sumar. Voy cambiando de fondo, ¿vieron? Voy buscando acá. Hoy en realidad los jóvenes ocuparon el espacio joven, entonces tuve que buscar otro. me tienen prioridad. Y en este hace un calor, pero un calor que no se imaginan, así que me van a ver así en 2 minutos toda roja. Bueno, el objetivo del vivo de hoy es plantear por un lado... tengo como varias preguntas que tienen que ver con la decisión de escolarizar. Una vez que ocurre la decisión de escolarizar, ¿qué pasa después? ¿Cómo acompañamos ese proceso? Sea el inicio o sea un cambio de escuela y el acompañamiento tanto al niño como a la familia, ya que es un cambio para los dos lados. Pero está buenísimo que se estén sumando. Se lo quiero esperar un minutito más para que se puedan sumar y arrancamos con las diapositivas, ¿sí? Quería traer al vivo y probablemente lo haga hoy, así que se los voy a contar. Ya está la opción. Yo les había comentado hace unos días por historias de mi interés en volver a hacer el blog y hacerlo en un formato un poquito diferente. Y ya tengo el link para que se puedan suscribir, así que va a ser en un formato newsletter, pero de conversación. Hoy tenía tantas ganas de escribir que no se imagina. Así que la carta 1 ya la tengo. Y hola, ahí veo que me saludan. Y bueno, voy a dejar después en historias un link para que quien se quiera sumar sea bienvenida a esta charla por cartas. Bueno, vamos a empezar. Ay, mañana justo casi me caigo acá, agarro un taburetito y el taburetito no es muy, no es muy estable. Mañana justo tenemos la primera charla de padres y institución en el colegio que elegimos para los chiquilines, acá en Brasil. Así que estoy como un poco nerviosa con eso, porque el colegio ya está elegido. Así que queda como esperar que la charla fluya, ¿verdad? Pero bueno, vamos a empezar con esto. Con las diapositivas, ¿sí? La primera duda que nos aparece ¿es momento de escolarizar? Y acá aparecen como dos factores que son muy importantes, ¿no? ¿Cuál es el momento del niño de ser escolarizado y cuál es el momento de la familia de que ese niño sea escolarizado? Porque ambas cosas pesan. Si bien por un lado... tenemos como algunas cosas de edad que te puedo decir, bueno, no, hasta los 3 no necesita estar escolarizado, o en realidad a los 18 meses es bueno que esté escolarizado, toda una cuestión de edad. La verdad es que es multifactorial y la otra pata de esta necesidad tiene que ver con la familia. A veces no es el mejor momento para el niño, pero hay una necesidad familiar o incluso una necesidad de una de las personas de la familia. En el grupo de la comunidad 25 hoy hablaban, decía Ana, de la intención de escolarizar y sentir culpa porque el motivo por el cual lo haría sería realmente tener un respiro. Y yo creo que eso es completamente válido, porque el bienestar del niño también tiene que ver con el bienestar de la familia. Y hoy en día es muy difícil tener red de apoyo. Entonces la escuela pasó a ser parte de nuestra red de apoyo también. Y ese aire que a veces buscamos en el momento de escolarizar te devuelve un poco la salud mental que necesitas para seguir respirando en los tiempos fuera de escuela, que son muchos más. Y eso es importante tener en cuenta también. Por más que tus hijos vayan a un tiempo completo, el tiempo contigo siempre va a ser mucho más. Siempre. Van a ser muchos más días en casa que días en la escuela. Entonces eso es importante que tengamos en cuenta también, de cómo están siendo esos días en casa, cuál es la calidad de tiempo que estamos teniendo y que busquemos el equilibrio de eso, ¿sí? Entonces, mirando al niño aisladamente,
Hasta los 3 años el juego no es un juego hecho en grupo, sino que juegan más bien usando al otro como parte de su ambiente. O sea, aprende o observa al otro niño, pero no hay un juego conjunto, no es construido en grupo, es construido individualmente. No hay realmente una necesidad de que sea en una institución. Hay montones de lugares de encuentro de niños. Pueden ser espacios de juego libre, puede ser con los primos, puede ser la placita, puede ser cualquier lugar. Y que esos niños vayan cambiando tampoco es un problema, porque en realidad no hay una construcción social, ¿no? O sea, no es un grupo de amigos, son niños jugando juntos o separados pero en un mismo espacio. Entonces no hay una necesidad real hasta los 3 años de que haya escolarización. A partir de los 3 años empieza un interés cada vez más grande y que va a tener su cumbre cerca de los 6 años, o sea, entrando en el segundo plano de desarrollo, que es la búsqueda de espacios de sociabilización. O sea, no es jugar donde hay niños, sino que jugar con niños. Y ahí sí, cuanto más conocido es ese espacio de sociabilización, mejores vínculos se generan y mayor interacción se da y mayor aprendizaje se da. Entonces, a partir de los 3 años, si bien los espacios libres también son importantes, como la placita o ir al club o alguna cosa así, es importante también tener un grupo de niños con el cual construir el aprendizaje juntos, ¿sí? Alguien me preguntaba qué opinaba del homeschooling. A mí me parece genial el homeschooling siempre que sea en grupo. ¿Se entiende? Siempre que sea o esas familias que tienen muchos niños de diferentes edades y que entonces interactúan y aprenden, y ahí el homeschooling funciona, o que sea hecho en un grupo social, o sea, que varios padres se pongan de acuerdo y que haya un grupo. El homeschooling, un niño con un adulto, me parece que quita mucho, más allá de que el adulto pueda ser un excelente maestro, quita el aprendizaje del grupo, que quita el aprendizaje de otros niños. Y eso me parece más importante e independiente que el adulto sea un crack. ¿Tá? Pesa más el grupo de niños que la pedagogía que pueda tener el adulto que está enseñando. Y entonces, si fuera a decir, bueno, ¿cuándo necesita? Bueno, necesita a partir de los 3 años. Antes se creía que en realidad, y pasaba así, que era a partir de los 6 años, porque los niños antes de los 6 años no pueden obedecer y no tienen la disciplina necesaria para una sala de aula formal, ¿no? Del maestro hablando en el pizarrón y el niño sentado estático escuchando. Eso cambió, ¿no? Sabemos que las salas de preescolar no son iguales a las de niños más grandes. Yo entré a la escuela con 6 años, porque bueno, era brasileña y en ese momento no era obligatoria la educación en Uruguay antes de los 6. De hecho, no aceptaban a niños extranjeros antes de que fuera obligatorio. Entonces yo empecé la escuela con 6. No pasa nada con eso, y sí pasa, porque ¿qué pasa? Que hay muchos intereses que surgen antes de los 6 años, ¿no? Y no estoy hablando de leer y escribir, sino interés de aprender mismo. Y si no hay una escuela, tiene que haber un ambiente que tenga oportunidades de aprendizaje. Y en casa, si bien es un ambiente, puede ser un ambiente muy bueno y con muchas oportunidades, la vida transcurre en paralelo y no siempre estamos disponibles para enseñar. Entonces, eso mismo fue algo que detectó María Montessori. La primera casa de bambini fue creada o fue fundada para un grupo de niños entre 3 y 6 años. En Italia, en ese momento, la escolarización era a partir de los 6, se creía que el niño antes de los 6 era un recipiente vacío, imposible de enseñar, porque era imposible que prestara atención o que obedeciera, y los niños quedaban fuera del sistema. Entonces, con la posguerra y las familias trabajando afuera de casa, con los cambios sociales que ocurrieron, esos niños, que ya no eran bebés para estar pegados a su mamá, pero tampoco eran tan grandes como para entrar a la escuela, terminaban quedando sueltos.
La escuela, el lugar donde se construyó la primera casa de Bambini, fue una especie de complejo habitacional para familias pobres que eran empleados de fábricas. Esos niños quedaban sueltos en el complejo y terminaban siendo una especie de molestia, ¿no? Porque rompían, o porque ensuciaban, o porque estaban. Entonces, para eso se la invitó a fundar una especie de guardería. Era simplemente un espacio que los niños estén ahí adentro y que no rompan nada y que no salgan de ahí hasta que cumplan 6 y puedan ir a la escuela y aprender lo que realmente importa. Gracias a esa intención no tan buena, se fundó la primera casa de Bambini. Y el resultado a partir de ahí fue otro, ¿no? Fue mostrar que no era un problema de aprendizaje, sino que era un problema pedagógico, de la forma en que buscábamos enseñar a niños menores de 6, que no era posible en niños de 3 a 6. Y ver que sí eran muy capaces, de hecho, más capaces que en cualquier otro momento de su vida. El desarrollo del cerebro en la primera infancia y el desarrollo de la inteligencia es mucho mayor que en cualquier otro momento de nuestra vida. Por lo tanto, eran mucho más inteligentes que cualquiera, solamente que tenían que aprender de otra forma. Entonces se encontró esa otra forma. Partió de una necesidad que no era la necesidad del niño, era la necesidad del adulto, pero cubrió las necesidades de los niños. Entonces, ¿qué pasa? Pasan los niños por acá. Pasan los niños por acá mirando, me da cosita. Bueno, sigo. Que partía de una necesidad del mundo adulto, pero encontró una solución al mundo del niño. Hoy en día, en realidad, no pasa eso. Tenemos como otros ambientes y otras oportunidades para los niños. No están encerrados, o sea, los niños ricos de ese momento pasaban encerrados en una habitación hasta que tuvieran 6 años y pudieran sociabilizar, y los niños pobres pasaban en la calle sin ningún tipo de límite. Entonces cualquiera de los dos extremos era muy malo para su desarrollo. Tanto el extremo de la falta de límites como el extremo de los límites excesivos. ¿Tá? Hoy es diferente eso. Entonces podemos optar. Y yo te diría, bueno, está bien, hoy también entendemos que el niño no es un ser vacío y que a partir de los 3 años hay un aprendizaje que es importante buscar a partir de la convivencia, y que eso se da en el ambiente de la escuela. Por otro lado está lo que la familia necesita. La familia tiene otras necesidades que no siempre van de la mano con el niño. A veces las madres nos tenemos que reintegrar antes a trabajar, los padres ni que hablar, ¿no? A la semana ya están afuera. Pero las madres tenemos también un muy corto plazo y tenemos que volver a trabajar, y no siempre tenemos red de sostén para decir, bueno, se queda con la abuela. O tengo que elegir, bueno, se queda con una niñera, no tengo a nadie de confianza, o se queda en una institución. Bueno, eso también es válido. No podemos pegarnos con el látigo porque tenemos que tomar esa decisión. Porque la decisión también es válida. Y si no es porque tenés que trabajar, quizás es porque querés hacerlo, también está bien. ¿Está? Es más, les voy a contar algo sobre la escolarización de Julia. Nosotros la escolarizamos a los 3 años y 3 meses. Alguien por ahí hoy me había comentado que había encontrado la mejor escuela, que era Espacio Acuarela, y fue la escuela que nosotros elegimos también. Es un jardín que está en Atlántida. Antes de escolarizar a Julia, nosotros vivíamos muy cerquita de ese jardín, y para ir a hacer las compras al almacén pasaba siempre en la puerta. Entonces siempre veía cómo era la interacción de los niños, ¿no? Veía la entrada, veía la salida, veía a través de los vidrios de los salones cómo interactuaban esos niños con el referente y cómo ese referente se plantaba frente a ellos. Y de igual forma que tenía ese jardín, tenía uno casi enfrente a mi casa, tipo en diagonal, así. Estaba mi casa acá y en diagonal el otro jardín. Y en el camino también había otro que estaba como a la vuelta del que nosotros elegimos. Entonces tenía la oportunidad de ver la interacción en 3 lugares diferentes, pero siempre desde afuera.
¿no? Nunca estando adentro. Y había ido, de ver cómo interactuaban esos niños en Espacio Acuarela, me parecía como divino y decía, voy a llevarlos ahí, voy a llevarla ahí, porque era Julia sola en ese momento. Iba a la entrevista y hablaba y no sé qué, y al final terminaba decidiendo no escolarizarla. Y al otro año, eso cuando tenía 2, ¿no? Y a los 2 años y 1 año y medio, a los 2 años y medio iba de vuelta a la entrevista, no sé qué. Y terminaba siempre decidiendo que se quedara en casa porque no veía en ella la búsqueda por otros espacios, ¿no? Y nosotros teníamos la posibilidad de quedarnos con ella, entonces nos quedábamos con ella. Pero cuando decidí escolarizarla, yo estaba embarazada de Coti, Coti nació en mayo y ella empezó la escuela en febrero, o sea que ya estaba bien avanzado el embarazo. Y yo estaba viendo que no iba a poder, si no tenía algún tipo de soporte, así fuera por 4 horas, yo no iba a poder. Entonces, por una necesidad mía, decidimos escolarizarla. No fue ni ahí el mejor momento. Ese año Julia no hablaba. Cuando empezó el jardín empezó a hablar con 13 años y medio, por la hemiparesia tiene como un retraso en el lenguaje. Usaba pañales todavía, pero estaba en proceso de dejar. Recién se había cambiado de cuarto, entonces recién había dejado el colecho y nació el hermano, o sea... y nos mudamos. En junio de ese año nos mudamos, o sea que pasó por dejar el pañal, empezar la escuela, empezar a hablar con lo que lleva la dificultad de lenguaje en esa edad, ¿no? El colecho y... pasaron todos los... El colecho y empezar, que llegara el hermano, que nos mudáramos y empezar la escuela, todo en un mismo año, o sea, el peor momento de la historia. Y si me preguntás ahora, Clary, ¿pero qué te parece mejor hacer primero? ¿Esperar que nazca el hermano y después lo escolarizo un año antes porque no sé qué? La verdad que no tengo la respuesta, no me arrepiento de lo que hice, pero... Si la miro a ella de forma aislada, no a todos nosotros como grupo familiar, sino solo la necesidad de Julia, les diría que fue el peor momento el que elegí, el peor. Y de hecho pasó por varios periodos de integración, porque cuando se integró finalmente al jardín, nació el hermano. Cuando volvió a integrarse nuevamente al jardín, porque se quería quedar en casa, y se enfermó de hecho, y se quedó en casa, cuando volvió a integrarse al jardín nos mudamos y ahí volvió a querer quedarse en casa y entonces todo otra vez, ¿no? Y fue larguísimo, o sea, ella empezó en febrero y yo les diría que hasta julio fue o agosto fue una integración continua, en ir otra vez, empecemos con menos horas, otra vez nos quedamos dentro del salón, otra vez, y fue fundamental en esa transición. Fue fundamental haber elegido ese centro, porque si yo hubiese elegido, quizás por cercanía, era muy cerquita, eran 4 cuadras, pero él tenía uno enfrente, o sea, yo no sé, era enfrente, era cruzar la calle, y además el que tenía enfrente era un jardín que tenía hasta 5 años y después primaria y liceo estaba pegado, o sea, tenía hasta que toda la vida, si quisieran, ahí enfrente a casa. Sin embargo, el otro yo lo estaba escolarizando con 3 años y tenía hasta nivel 3. O sea, yo sabía que una integración que demoró hasta agosto iba a volver a empezar en otra institución en el siguiente año. Así que nada, fue todo así, la peor decisión, pero fue la mejor solución. Era lo que necesitábamos, elegimos el mejor lugar, el lugar tenía la apertura necesaria para que ella estuviera bien y para que nosotros estuviéramos bien, nos acompañó de forma maravillosa. Cuando me piden recomendaciones, el único lugar que digo, mira, este es el único que te puedo recomendar porque lo viví. Y bueno, y terminó siendo bueno para ella también, porque probablemente si ella se hubiese quedado en casa, lo que en primera instancia era lo mejor para ella, se había encontrado con una mamá completamente desbordada por el nacimiento del otro bebé, que no iba a poder acompañarla en lo que ella necesitaba, que no iba a tener herramientas psicológicas para destete también, porque ahí se destetó, destete, pañal, colecho y todo lo que estaba viviendo esa niña y poder acompañarla sin sacrificar mi salud mental y terminar descargando en ella. ¿Está?
Bueno, con Coti ahora les cuento. No, te cuento ahora de Coti. Coti no está escolarizado. Coti va a empezar este año. El año pasado lo decidimos mandarlo a Colonia, porque en la Colonia iba con Juli, y cuando empezaron las clases pensamos si era una buena idea escolarizarlo, porque él había pasado bomba en la Colonia, pero así, tipo, el tipo caminaba delante de todos y se agarraba de la reja del portón así de la Colonia esperando que le abrieran. O sea, iba, pero la forma de que Coti cumpliera con la rutina rápido era decirle: Coti, nos vamos ahora a la Colonia. Entonces el tipo ya iba, se ponía la ropa para la Colonia, agarraba el gorro, buscaba la mochilita, ¿entienden? O sea, le encantaba. Cuando empezaron las clases buscamos, fuimos a Espacio Acuarela nuevamente, a pesar de que estaban en diferentes jardines, porque Julia ahí ya iba a empezar el nivel 5 y en Espacio Acuarela no había. Lo llevamos a Espacio Acuarela y el no estar con Julia y la no dinámica de la Colonia no le gustó, y después vino cierre por pandemia y todo lo que ya saben, y decidimos no escolarizar. Entonces él nunca fue escolarizado formalmente. Va a empezar ahora. Y como yo sé que me van a preguntar esto también, porque surgieron las preguntas que era mejor 4 horas o 8 horas, Coti va a empezar ahora 8 horas. Y Julia también, siendo que hasta ahora fueron 4. Después les cuento por qué decidí que fueran 8 horas. Va a entrar en el vivo. Pero ahora son 8 horas. Seguimos con la siguiente diapositiva. La primera pregunta que me voy a hacer en el momento de buscar una escuela es: ¿qué es lo que yo quiero de una escuela? ¿Qué es lo que estoy buscando de una escuela? ¿Y saben por qué les digo eso? Y esta es la razón fundamental por la cual yo no recomiendo escuelas. Porque todos tenemos adentro nuestro una búsqueda diferente. Y que además es cambiante con el tiempo, ¿no? Con el nacimiento de los hijos sobre todo. Antes de ser mamá, fui hija. Como todas, ¿no? Fui hija, viví en Rivera, me fui escolarizada a partir de los 6 años y hice escuela y liceo públicos, y luego vine a la universidad a estudiar arquitectura, y es pública también. Y yo sentí, al entrar a la universidad, ¿no? Yo sentí mucha dificultad en mí. Y yo adjudiqué esa dificultad a la base que tenía, ¿no? Tipo, me cuesta mucho, pero me iba muy bien en el liceo, me iba muy bien en la escuela, no tenía ningún tipo de dificultad. Y cuando llegué a la facultad, es como que me di contra una pared. En la práctica no me iba mal, gente, en la práctica me fue bien, pero en mi cabeza era como muy difícil, yo no entendía nada, todos mis compañeros avanzaban mucho más rápido, yo me trancaba mucho, como que me costaba. Y yo decía: esto es porque hice la escuela pública, el liceo público, no tuve una buena educación, no tuve una educación así, tipo, de esa que tiene mismo el cartel de buena, ¿viste? Y yo decía: cuando yo tenga hijos, quiero que vayan al mejor colegio que yo pueda pagar. El que es bilingüe, el que tienen clase hasta de dicción, no sé, el que aprenden hasta oratoria, ¿tá? Quiero que además se relacionen con personas que vayan a esos colegios, porque van a tener súper vínculos en la vida y les va a ser todo mucho más fácil. Porque si hay algo que queremos para nuestros hijos es hacerles la vida fácil, ¿verdad? Que no pasen por las mismas dificultades que nosotros. Lo que pasa es que yo no me di cuenta que eso no estaba pasando, que la dificultad que yo tenía no era porque yo tuviera una base educativa diferente. Era porque yo había vivido en el mismo barrio toda mi vida, tenía los mismos amigos desde la escuela y el liceo, me había convivido... Voy a tener que acelerar esto. Había convivido siempre con el mismo grupo, y ahora me encontraba, y vivía en la casa con mis padres, y ahora me encontraba en otra ciudad, con otra escala, viviendo sola, con otras responsabilidades, encontrándome con otro formato educativo, y por supuesto que tenía dificultades, que iban mucho más allá de la base que yo tenía, o de la inteligencia que tuviera, o de si había estudiado más o menos para los exámenes de liceo, ¿tá? Y eso me doy cuenta ahora.
¿Y saben por qué me doy cuenta ahora? Porque ahora tuve una hija que, si bien yo cuando ella nació seguía queriendo que fuera, no sé, al alemán, cuando me encontré con el diagnóstico de Julia, me di cuenta que lo que yo necesitaba no era el alemán, que lo que yo necesitaba era el colegio o la escuela perfectos para Julia, no el colegio y la escuela perfectos en la etiqueta. El perfecto para ella, para sus necesidades. Entonces anotemos, tengo otra diapositiva acá, tengamos en cuenta eso, cuáles son nuestras expectativas en el momento y en qué nos estamos basando. Si en una necesidad nuestra, de cómo fue nuestra vida en ese colegio, porque a veces repetimos colegio porque tuvimos recuerdos felices, y no tenemos en cuenta la necesidad real de ese niño. Digo esto lo de repetir colegio porque tengo recuerdos felices, porque Nacho y todos sus hermanos fueron a la Safa, a la Sagrada Familia, y tienen recuerdos muy lindos de la Safa. Estoy segura, ninguno de sus sobrinos fue porque viven en diferentes lugares, pero estoy segura que mis cuñados hubiesen querido que sus hijos fueran a la Safa, pero en ninguno de los casos la Safa era la institución adecuada para mis sobrinos. ¿Sí? Bueno, ¿cómo voy a elegir entonces, Clary? Primer punto es fundamental, no todo es pedagogía, ¿tá? Recibo millones de mensajes diciendo, Clary, ¿me recomendás una escuela Montessori? Ay, paren chicos, gente, aguanten solo un minutito. Voy a hacer una cosa, solo un minuto, ¿sí? Voy a sacar, gracias Maru por la encina, voy a sacar la luz esta y voy a enchufar el teléfono, porque si no me voy a quedar sin batería y se va a cortar el video. Solo un minuto. Se va a ver un poco peor, pero vamos a lograr llegar al final. No todo es pedagogía. Cuando nosotros nos fijamos mucho en la pedagogía, pasa eso, ¿no? Que buscamos como un modelo que nos parece perfecto y que cumple con esas expectativas de la escuela perfecta que tenemos en nuestra cabeza, y a veces ese modelo no es el adecuado para ese niño, ¿sí? Entonces y también lo otro que pasa es que con esto de la moda, no quiero usar la palabra moda, ¿no? Pero la popularización de las pedagogías es que tenemos muchas etiquetas. La escuela tal, la escuela viva, la escuela del bosque, la escuela Montessori, la escuela Waldorf, la escuela no sé qué. Entonces pensamos que la pedagogía invalida la institución, o sea que la pedagogía va más allá de la institución en sí. Y desde mi punto de vista es todo lo contrario, la pedagogía no es nada sin las personas que la tienen que llevar a cabo. Entonces a veces la etiqueta no es real y a veces la realidad es mejor que la etiqueta, ¿tá? ¿Qué les recomiendo hacer? Determinar cuáles son sus cortafuegos. ¿Qué es un cortafuego? Es ese límite infranqueable, ese límite que no voy a pasar, ¿sí? Y que son esas cosas que yo realmente creo que son importantes. En mi caso, por ejemplo, para mí es muy, muy, muy importante, y es un cortafuego, que el proceso de integración sea guiado por el niño. Eso para mí es importantísimo. Si me decís, no, mira, la primera semana va 2 horas y la siguiente semana va a ir 3 y después va a ir 4 y así, aunque sea largo, aunque me digas va a demorar un mes, si me decís que demora un mes, yo ya sospecho, ¿sí? Ya los mandé, Laura, a diferentes, bueno, no los mandé, intenté mandarlos a diferentes colegios. Ahora opté por mandar a los 2 al mismo, porque aprendí de eso que ellos se apoyan mucho, entonces prefiero que estén en el mismo. Pero depende de la situación. Entonces, ¿y cuáles son mis sí o sí? ¿Cuáles son las cosas que yo no voy a dejar? O sea, que si pasa esto, no van a ir ahí, ¿no? Por ejemplo, el proceso de adaptación es un cortafuego. Otro cortafuego que tengo es los premios y castigos. Si hubiesen castigos, no. Bueno, esperemos que llegue. Y lo otro que les recomiendo es mirar más allá de la entrevista, porque la entrevista, quieras o no, es un proceso de venta, ¿sí? Y es importante que observemos el ambiente, que observemos cómo los niños se mueven en el ambiente y cómo los adultos interactúan con esos niños. Intenten ver más allá de la entrevista. Vamos a ir. Voy a intentar acelerar un poquito, ¿tá? Disculpen si hablé mucho en la previa.
Bueno, esto creo que ya lo dije, ¿no? Lo de la edad ideal, no existe una edad ideal, lo importante sí es que estemos atentos a cuáles son las necesidades y que ofrezcamos oportunidades en base a esas necesidades. A veces la necesidad es de juego libre con otros niños y eso lo podemos solucionar de alguna forma yendo a la placita, por ejemplo, y no necesariamente al colegio. O capaz que la necesidad es que yo necesito trabajar 2 horas en la tarde y capaz que la solución mejor es 2 horas con los abuelos y no 2 horas en un colegio. O capaz que yo necesito que esté en un colegio y bueno, voy a buscar el mejor lugar. Pero tal, esto ya hablamos, no se guíen por la edad ideal, sino por el momento de vida ideal. ¿Está? Bueno, y si no encuentro la escuela ideal, ¿qué opciones tengo? Y acá es donde es importante toda la diapositiva anterior. Es importante que tengamos claras cuáles son nuestras expectativas y que las midamos y que las bajemos, en qué puntos las podemos bajar y en qué otros puntos no las vamos a bajar. Y sobre todo que nos olvidemos de las etiquetas, gente. Eso no tenemos que olvidar, ¿saben? Les voy a contar una cosa porque es importante que lo sepan. Este año, en mayo de este año de 2022, se cumplen ¿es en mayo o en septiembre? No, es en mayo. Se cumplen los 70 años de la muerte de la autora y todas las obras de Montessori quedan libres de derecho. Va a haber millones de reediciones, de libros nuevos, de montones de cosas, porque el nombre queda libre de derechos, ¿tá? Y cuando eso pase, va a lo que ahora se ve como una moda o una cosa como más de un grupo de personas, más de nicho, digamos, va a ser más explosivo aún de lo que ya es. Entonces, tenemos que sacarnos la etiqueta de la cabeza, sacárnosla. No importa que el colegio diga, esto es un colegio respetuoso, si cuando entras no lo es. ¿Tá? Y esta es la otra frase que quiero que se lo graben así a fuego. La escuela perfecta no existe. Esa que soñaste en que todo ocurre como tus expectativas y que tu hijo llega y no sé, y camina así sobre pétalos de rosa que caen, no existe. La escuela perfecta no existe, es una construcción continua, ¿sí? Y esa construcción continua se hace en 3 partes: la escuela, el niño y los padres. Entonces nosotros tenemos que poner nuestra parte también para esa construcción y tener la apertura suficiente para que cuando algo nos moleste o no lo sintamos tan perfecto, bueno, lo planteemos y trabajemos con la escuela para construirlo. Una vez que ya elegí, ¿cómo sé? Ahora ya está, ¿no? En mi caso, por ejemplo, ya están inscritos, ya estoy pagando la cuota. ¿Cómo sé si elegí bien, si todavía no entraron? Bueno, hay 3 cosas que me dan la pauta de que si elegí bien o no. A mí, Clary, ¿sí? La primera es que observar a mis niños antes, durante y después. No estoy hablando solo del periodo de integración, porque en el periodo de integración hay idas y vueltas, no es así lineal. Ay, empezó hoy y dentro de 2 semanas va divino, le encanta y ya está. Puede pasar, no digo que no, pero también puede pasar que sea así, con altos y bajos, ¿tá? Entonces, lo que voy a observar antes, durante y después, bueno, antes, ¿qué veo en ese niño? De si quiere ir o no, qué es cuáles son las emociones que me está expresando. ¿Necesita? ¿Quiere? ¿Le hace bien ir a la escuela? ¿Cómo queda cuando sale de la escuela? ¿Cómo es la energía con la que llega a casa una vez que sale de la escuela? Y el durante es observar la interacción del educador o de los demás niños en sala con mi hijo. Observen, miren, así con los ojos lo más libre de prejuicios posible, ¿sí? No buscando la respuesta que yo quisiera, sino mirando lo que realmente está pasando. Tener un vínculo cercano con el centro me parece fundamental. Y de eso, para que eso suceda, nosotros tenemos que poner nuestra parte,
¿sí? Tenemos que acercarnos al centro, tenemos que tener la apertura para hablar lo que sea necesario, tenemos que plantear los cambios en los que está viviendo nuestro niño, tenemos que ir nosotros a buscar ese vínculo también. No podemos ir solo decir, no, el colegio no se esfuerza. Tenemos que empezar por casa, empezar por esforzarnos nosotros en generar ese vínculo, pero también es importante elegir un centro donde vos veas que esa apertura es posible, que la apertura al diálogo es posible. Y esto es fundamental, no tengas miedo al cambio. A veces observamos, no nos gusta, intentamos el diálogo, no nos gusta, no hay apertura y tenemos tanto miedo al cambio porque hay que cambiar de lugar, porque cambia la rutina, porque cambia el educador, porque cambian los compañeros, que nos quedamos en ese lugar por el miedo a intentar el cambio. Los niños son muy resilientes, se adaptan o se adecúan a los cambios, ¿no? Porque es parte de la vida es cambiante y cuando los cambios son para mejor, ellos, si bien no pueden ver a futuro ese mejor, porque no tienen la proyección a futuro de lo que puede llegar a pasar, esa decisión solamente es nuestra. Si vos considerás, si en un momento sentís que ese no es el lugar y que lo querés cambiar, no tengas miedo al cambio. Al principio va a parecer caótico, va a estar todo mal, ¿sí? Pero los cambios traen cosas buenas. Entonces confía en eso y busca el lugar, aunque sea julio, aunque sea octubre, aunque falten 2 meses para terminar las clases, ¿sí? 2 meses es mucho tiempo cuando las cosas no están yendo bien. Y ahora que ya elegí, les quiero hablar de una cosa que es muy importante, que es la diferencia entre la adaptación y la integración. Hasta ahora se habló mucho de adaptación, todos hablábamos con el término adaptación, el periodo de adaptación. Últimamente se ha incorporado el término integración y a mí me parece mucho más válido y está bueno que incorporen esa palabra. Adaptarse a algo es cuando vos tomás la forma de ese algo. Cuando el niño llega a una institución que tiene un determinado formato y tiene que moldearse, adaptarse para encajar en ese lugar. La integración es cuando ambos se modifican para sumar, para formar uno, ¿sí? La integración consta de que todas las partes cedan, aflojen y logremos un ser integrado. La adaptación es más bien, esto es así y vos si querés encajar así vas a tener que ser de esta forma. Entonces, observemos eso, cómo está siendo ese periodo en que el niño entra a la escuela, si los cambios son de un lado y del otro o si está siendo exigido que el niño se adapte a lo que hay, ¿tá? Formas que ayudan a integrar, hacerlos partícipes del proceso, por ahí con la compra de materiales o mostrarles el uniforme. Vieron una foto que puse de Coti con el uniforme. Coti, de hecho, ya no usa otra ropa, usa solo el uniforme porque él quiere. Y está todo bien y va a llegar el primer día con el uniforme usado y no me importa. Y va a llegar con los lápices gastados, no me importa, sinceramente no me importa, porque lo que quiero es que viva el proceso. No proyectarnos, y eso de proyectarnos significa ni lo bueno ni lo malo. Alguien me decía, ¿cómo hago para no pasarle mi angustia si no quiero que vaya al colegio? Bueno, analizate por qué no querés que vaya al colegio y pensá desde qué lugar tomaste la decisión de que fuera igual aunque tú no quieras, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estás sintiendo con esto y por qué estás tomando esta decisión? Entonces, una vez que tomamos la decisión, a pesar de nuestros miedos, no proyectemos ese miedo hacia el niño, porque la experiencia que va a tener es de él, no es nuestra. Si nuestro primer día de clase fue un horror, no significa que su primer día de clases va a ser un horror. Déjalo vivir su día de clases, ¿sí? Y también nuestra ansiedad, esa cosa de, ay, está, y ahora sí, ahora voy a tener tiempo para mí, entonces voy a llegar allá, entonces va a ir, va a jugar y le va a pasar bomba. Entonces voy y le digo, mi amor, te va a encantar la escuela está buenísima, te van a aceptar compañeros, bla, 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 y le cuento todo lo lindo que tiene la escuela, y entonces no le doy lugar a que no sienta eso, a que no le guste, a que por ahí no le parezca tan copado a sus compañeros como yo decía que tenían que ser sus compañeros. ¿Tá? Entonces, ni lo bueno ni lo malo.
Controlemos nuestra ansiedad. Controlemos nuestra ansiedad. Y esto de controlar nuestra ansiedad tiene que ver también con el tiempo necesario. El tiempo necesario para que esa integración ocurra depende del niño, gente, depende del niño. ¿Tá? Entonces vamos a tener que parar, que sacarnos el reloj, ni el reloj de mucho tiempo, tipo, ay, fue y se quedó y me vine a casa llorando de la angustia que tengo porque ni miro para atrás. Bueno, esa es su forma de integrar. Fue y demoró 3 meses en poder quedarse sola, esa es su forma de integrar. Todas son válidas y no es tu momento, es su momento. ¿Tá? Correte. Bueno, Fer, podés plantearlo, ¿no? Yo creo que sí, encontré el jardín perfecto, pero cuando le proponen actividades y las hacen, les dicen muy bien, no puedo cambiar eso claramente, tengo que resignarme. Depende, ¿qué es para ti? ¿Qué tan importante es eso para ti frente a todos los demás aspectos del colegio? Perfecto el colegio no va a ser. Cómo tú lo vivís en casa no es solamente el muy bien, ¿no? El muy bien es como una especie de premio de alguna forma, eso también puede ser una forma de alentar. Entonces no son las palabras muy bien, tenés que ver cómo recibe el niño ese muy bien. Si trabaja por el muy bien, entonces ahí es algo que estaría bueno planteárselo a la institución. Si el muy bien es simplemente, o sea, si trabaja por su propia motivación, por su automotivación, porque disfruta del trabajo, el muy bien pasa. O sea, ni funfa. Y ahora sí, fue lo más rápido que pude este vivo, gente, para que no se me corte. Y ahora esta diapositiva, que para mí es la más importante a tener en cuenta de este vivo, es esta. La mejor escuela está en casa, y no estoy hablando de homeschooling, ¿está? Si tu hijo pasa 4 horas en la escuela, o 8 horas en la escuela, o 9 horas en la escuela, igualmente pasa más tiempo contigo. Entonces todas esas modificaciones que tú quisieras en la escuela, todos esos tiempos que querés que espere la escuela, eso no decir muy bien, no usar premios y castigos, el abrazar, el integrar, el respetar, la mirada hacia el niño, eso lo tenés que hacer en casa. Esa escuela perfecta que te imaginaste tiene que estar en casa. ¿Tá? Cuando hice la primera edición de María Mucho Gusto, yo me acuerdo que les hice un comparativo de horas, ¿no? De horas que el niño está en la escuela y horas que el niño está con nosotros en casa. Y no recuerdo ahora cómo era el número, pero entre los veranos y los feriados y las vacaciones y no sé qué, ahora lo voy a hacer en historias y les pongo el número ahí, cuántas horas realmente estaba en la escuela. Y nosotros, sin embargo, invertimos un dinero y un tiempo en elegir la escuela, en buscar el lugar perfecto, pagamos muchas veces por eso, y cuando no pagamos, cuando vamos a la pública también invertimos en eso, en estar presente, no sé qué, porque queremos que la escuela sea perfecta, y a veces no hacemos eso por nosotras mismas en nuestra casa. O sea, nos preocupa más cómo la educadora trata a nuestro hijo que cómo nosotros mismos lo tratamos. ¿Está? Nos preocupamos por cuántos diplomas tiene la educadora y no nos preocupamos por estudiar y profundizar y entender el cerebro del niño y el desarrollo del niño con el cual vivimos. Y que además es mucho más fácil estudiar porque lo hacemos con amor. Entonces inviertan en ustedes también, no solo inviertan en la escuela, inviertan en ustedes para que toda esa escuela perfecta suceda en casa. Ay, gracias. Tenía vivos. Gracias. La semana pasada hubo vivo, Y ahora va a ver, estoy tratando de encontrar el mejor lugar y me está costando un poco la internet acá, pero voy bien y sé que de a poquito voy a ir mejorando y voy a poder resolver todos los problemas técnicos que tengo por acá. Ahora me está dando el sol acá, ¿lo ven? Un calor. Bueno, voy a dejar de compartir diapositivas solo un minutito. Si tienen alguna duda, tenemos unos minutos más, entonces la podemos conversar acá.
Voy a leer acá el comentario, ¿no? Dice, yo tuve una entrevista en un jardín, fui súper ilusionada, pero me choqué con comentarios feos como si ella sigue durmiendo con ustedes, tu marido te va a dejar. Sí, yo también me chocaría, ¿viste? Eso para mí es un cortafuego. Eso es un cortafuego. No podría dejar a mis hijos en una institución que no respeta primero las decisiones nuestras como familia en cuanto a la crianza, ¿no? Eso en primer lugar. Y por otro lado, que haga que las personas no midan no haya empatía, que no midan cómo ese comentario llega al otro, que no midan cuánto vos te puede doler, cuánto vos te puede afectar, y mucho menos al niño, ¿no? Porque si eso te lo dijeron a vos, que los adultos somos mucho más medidos con otros adultos que con los niños, imagínate con los niños. Sí. Ahí va, Pati. Sí, yo siento eso también, ¿no? Lo que pasó en la pandemia, voy a leer el comentario de Patricia para hacer un comentario sobre esto que me parece importante, ¿no? Dice, en mi caso elegí el jardín que mis hijos necesitaban, basándome en lo que ellos necesitaban y yo no estaba pudiendo llenar. Entre la pandemia, los dos peques o simplemente la maternidad me estaba sobrepasando. Quiero hacer un comentario sobre eso, que la pandemia dejó en evidencia algo realmente duro, ¿no? En cuanto a esto de la institucionalización de los niños. Me voy a atar acá el pelo porque me estoy muriendo. Que era que nosotros por ahí no estábamos preparados para estar con ellos tanto tiempo. No estábamos preparados, o sea, empezó el teletrabajo y las escuelas frenaron y nosotros no teníamos herramientas para estar con ellos en casa. Yo realmente, les soy bien sincera, mi vida siguió igual en la pandemia, porque en realidad yo ya trabajaba en mi casa, ya estaba con Coti todo el tiempo en casa. Lo que pasó fue que se sumó Julia. Sentí igualmente la pérdida de redes, no solo de las 4 horas de escuela, pero sino también de por ahí la visita a los abuelos, o ir a ver gente y tener yo una conversación con otro adulto que no fuera Nacho. Y me dolió mucho y no puedo llegar a dimensionar, o sí puedo llegar a dimensionar, pero no lo puedo llegar a sentir porque nunca me pasó, ¿no? Lo duro que debe haber sido para, por ahí, una familia que tenía una rutina de, no sé, escuela de tiempo completo o otro tipo de cuidados, poder salir de casa a trabajar en otro ambiente y otras cosas, y que todo eso se derrumbara, que todo ese cambio ocurriera junto. Y para mí dejó en evidencia, por un lado, eso, que no estábamos preparados para una crianza realmente con el niño con nosotros, una crianza en solitario, nadie está preparado para eso, y que teletrabajo y conciliación no es la misma cosa, ¿tá? Que la conciliación hoy en este mundo no existe. No existe. Desde el trabajo formal no existe. Y desde el trabajo emprendedor les diría que tampoco. Porque no es conciliación, es supervivencia. ¿La siesta es obligatoria? ¿Por qué la siesta es obligatoria? Yo entiendo que el horario de descanso puede ser obligatorio y por ahí, bueno, podrían plantear de alguna forma bajar la energía, tener un poco menos de luz en el ambiente y tener como colchonetas o espacios más cómodos para que puedan descansar. Pero la siesta es obligatoria, lo conversaría, porque ¿cómo puedes obligar a alguien a dormir? ¿No? Es como, bueno, obligar a cualquier cosa. Ay, hablé, sí, Ale, hablé. Mirá el vivo después, me pregunta Ale si hablé sobre la decisión pensando más en tener tiempo para nosotras que en la necesidad del niño. Empecé el vivo hablando de eso, de las necesidades de todas las partes involucradas, ¿está? La necesidad del niño, la necesidad nuestra y la necesidad de la familia también. Empecé por ahí. Tal cual.
Estoy de acuerdo contigo, Pati. Que el jardín es una parte importante de la vida del niño y ayuda en esto de la rutina, tanto para el niño como para nosotros, ¿no? Pero tiene que ser así, una rutina, ya hemos hecho vivos sobre rutinas, pero las rutinas tienen que tener en cuenta a la persona que va a participar de esa rutina. Si yo te impongo una rutina ahora vos, ¿no? Y te digo, a partir de hoy vos te vas a levantar a las 5 de la mañana, vas a leer media hora un libro, después vas a ir al gimnasio una hora, cuando vuelvas te vas a bañar, vas a desayunar recién ahí y después te vas a ir a trabajar. Y vas a hacer eso todos los días porque esa es la rutina perfecta que yo la armé para ti. Pero resulta que vos a las 5 de la mañana lees y no te podés concentrar porque te estás durmiendo, vas al gimnasio, entras con bronca porque yo te mandé para ahí y entonces hacer el ejercicio sufriendo y eso ya te provoca mal humor, llegás a tu casa muerta de hambre porque no desayunaste, porque yo te dije que no podías desayunar hasta ahí y de ahí te vas al trabajo, no va a estar bueno todo lo que pase después en el trabajo, no vas a rendir, no vas a ser una persona que viva una vida plena. Entonces, yo tengo que, si soy la responsable por armar tu rutina, tengo que tener en cuenta lo que tú sentís, cómo te sentís en cada uno de los pasos de esa rutina. Entonces, la escuela es importante, ayuda a estructurar la rutina y demás, pero para mí es importante también que esa rutina tenga la flexibilidad suficiente para seguir al niño o seguir a ese grupo o adaptarse la rutina al grupo para que funcione como en el niño como centro y no en una tablita de tics de la institución. Ahí va, justamente por eso basándose en sus criterios, tal cual, así, estoy totalmente de acuerdo contigo, 100%. Bueno, mañana les cuento, después de la reunión de padres, cómo fue esto. Nosotros elegimos, no les conté por qué elegimos tiempo completo. Van a ir ambos a tiempo completo, de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde, creo que son 8 horas. Y es porque es bilingüe, ¿no? Y uno de los puntos principales hoy en el desarrollo de Julia es el tema del lenguaje. Cuando nosotros somos bilingües es diferente a cuando vos aprendés un idioma. Cuando vos aprendés un idioma, tus pensamientos ocurren en tu idioma materno. ¿Materno se llama? Bueno, en tu idioma madre, en tu lengua madre. Cuando vos sos bilingüe por convivencia, o sea, por ambiente, vos lográs pensar en ambos idiomas y adaptar tu lenguaje según la situación donde tú te encuentres. Y eso, puntualmente, genera mayores conexiones en el área del lenguaje entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Ya saben todo lo de los 0-6, ¿no? Y de la importancia del 0-6 y lo demás. Y al principio de este vivo yo les hablé un poquito por arriba de que Julia tenía retraso de lenguaje, que empezó a hablar a los 3 años y medio y tiene todavía algunas dificultades con el lenguaje. Y yo creo firmemente que hablar distintas lenguas la va a ayudar a encontrar esos caminos que por la hemiparesia no se le forman directamente, o sea, a encender esas luces de su cerebro que hoy se encuentran apagadas. Ella ya va a tener que aprender a convivir en portugués y sus compañeros, en su gran mayoría, son de grupo bilingüe. Y como ya va a convivir en portugués, me pareció que era más interesante aún si ella ya vive también en inglés. Entonces opté por el doble horario. Si me equivoco, si sale todo bien, no pasa nada, le pasamos a horario simple, no pasa nada, ¿tá? Creo que es la mejor decisión, pero vamos a verlo en la práctica. En cuanto a Coti me sorprende. Coti es un niño que él es diferente, o sea, no es que los compare, ¿no? Pero con Julia yo tenía la certeza de que ella no necesitaba ser escolarizada. Coti, yo no tengo esa certeza. Él como que él quiere estar en los lugares que ella está. Él quiere estar donde ella está, aunque no esté con ella. Por ejemplo, en la colonia, cuando fue con Juli, estaban en el mismo ambiente de colonia, pero ellos no jugaban juntos. Ella jugaba con sus amigos más grandes y Coti interactuaba con los niños más chiquitos. Pero él quería estar ahí. Y
siento que el hecho de que él esté ahí, a ella le da seguridad. ¿Se entiende? Es como que juntos son un muy buen equipo. Entonces no quiero en primera instancia, con tantas adaptaciones y con tantos movimientos y con esta vida que se la impuse, porque ellos no la eligieron, la elegí yo, con esta vida que les impuse, no quiero desarmar ese equipo. Entonces opté por el mismo colegio, el doble horario, y en realidad la forma en la que está estructurado el aprendizaje en ese colegio hace que convivan también. Así que nada, espero de corazón haber tomado buenas decisiones. Si me equivoqué, me retractaré, pero ese es el motivo por el cual este año, a pesar de que en mi vida, si me preguntabas, te decían, no, doble horario, ¿para qué? 4 horas ya es mucho, y todo lo que había dicho. Bueno, nada, hoy mis expectativas cambiaron y lo que observo es una necesidad un poco diferente, entonces tomo las decisiones en base a lo que vivo hoy. Ay, Ale, yo no, sí, o sea, si tenés hermanos, si hay hermanos, está bueno que estén en un mismo colegio. Yo recomiendo que sí, pero depende de tantas cosas. Depende de cómo sea la relación, de cuáles son las necesidades, bueno, no es una cosa que yo pueda recomendar tener hermanos. Me parece que eso sí que es una decisión 100% personal, ¿no? A mí yo estoy feliz con mi decisión de tener otro hijo, pero no es algo que le pueda decir a alguien, ay, no, te recomiendo que tengas otro, o no, por favor, no tengas, no, no puedo, es más grande que yo. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme en este vivo. La semana que viene nos volvemos a juntar. En principio el tema va a ser libre movimiento, sé que vamos a enfocar en bebés, pero la siguiente semana, después que vamos a ver cómo voy a estar justamente en el periodo de integración del colegio, ¿no? Entonces pues les cuento, pero si sale todo bien y puedo estar acá en el horario del vivo, me gustaría hacer un vivo para el segundo plano de desarrollo, porque me han pedido un montón, entonces quiero hablar ahí sobre el 6 a 12. ¿Está? Bueno, muchas gracias por sumarse, un placer. Este vivo queda guardado hasta mañana en la tarde y luego pasa a estar exclusivamente en la Comunidad 25. Si no sabes qué es la Comunidad 25, en la biografía, en mi biografía y entrando a mi perfil, hay un link en azul. Tocan el link y ahí tienen toda la información de lo que es la Comunidad 25 y quien se quiera sumar es muy, muy bienvenido. Ahora tengo un grupo de WhatsApp que es una bomba, me encanta. Muchas gracias.